Maduro sin duda sabe que estamos hablando en serio. Es por esto que buscó retirar a Venezuela de esta institución de la OEA. Nicolás Maduro enciende sus alarmas y ordena militarizar por tierra, mar y aire el Palacio de Miraflores. El dictador sabe que las autoridades internacionales no van a permitir otro fraude electoral y han afirmado que María Corina Machado volverá a la precandidatura por la presidencia del país caribeño. Así como lo están escuchando, mis amigos, Nicolás Maduro ahora recibe su peor noticia cuando la justicia internacional ha exigido la reincorporación inmediata de María Corina Machado. Esta líder opositora, quien lidera las encuestas y según medios informativos, es la única que le haría el frente a la campaña chavista del dictador venezolano Nicolás Maduro. Por eso ahora este señor enciende las alarmas y él sabe perfectamente que perderá la presidencia si llegara a enfrentarse con esta contrincante. Mientras que por otra parte sabemos que el despliegue militar se comienza a observar en el Caribe y por las fronteras de Venezuela. La fuerza bolivariana se moviliza principalmente en el Palacio de Miraflores y Nicolás Maduro ahora envía un desafío a la comunidad internacional asegurando que no va a permitir que esta candidata vuelva a las presidenciales en Venezuela. Esto es un reto y un gran desafío para la Corte Penal, quienes advierten al régimen chavista. Las palabras realizadas por el secretario de Seguridad del país del norte han llegado a lo más interno del Palacio de Miraflores y han sido tomadas como una advertencia. Todo esto es un preámbulo de las posibles acciones que se podrían estar dando en los próximos días. Mientras que también, por otra parte, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha afirmado que el país estadounidense será el que por fin llegue a restaurar la democracia en el país de Venezuela. Esto tiene que ver realmente con toda esta visita del presidente estadounidense y el Comando Sur. Nicolás Maduro ahora se encuentra rodeado por fuerzas militares especiales. No sería ninguna casualidad, señores, que estas palabras que estarán afirmando donde han dicho que Maduro es el principal objetivo para interceptar en Miraflores. Han dicho que van a hacer todo lo posible para lograr el cese de la usurpación en Venezuela. La fuerza élite de ahora del país estadounidense de unidades especiales han asegurado que han encontrado muchas guaridas de sustancias ilícitas y las víctimas han declarado que la cabeza principal de todo esto y líder del cartel es el propio Nicolás Maduro Moros. No es una sorpresa para muchos, señores, pero esto es algo que realmente para Estados Unidos, señores, se sabe que en Venezuela sus altos mandos militares representan un peligro para la estabilidad de la región y del continente suramericano. Mis amigos, estas son las noticias del momento. Noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Y ante los ataques que hiciera el presidente de los Estados Unidos en su visita al estado de Florida. La acción militar es posible si eso es lo que se requiere. Estamos tratando de hacer todo lo posible para evitar la violencia, pero el presidente lo ha dejado claro. Está preparado para hacerlo si eso es lo que se requiere. La fuerte declaración de Nicolás Maduro luego de las advertencias de Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que en el 2024 se llevarán a cabo elecciones presidenciales en su país. Con o sin sanciones, gringos vamos a elecciones, habría dicho el mandatario en respuesta a las amenazas de Estados Unidos de tomar medidas si no se cumple lo acordado en Barbados en octubre pasado entre el actual gobierno y los partidos de oposición. El próximo año habrá elección presidencial, ahí está en la Constitución. Como siempre se cumplirá de manera impecable, con sanciones o sin sanciones. Vamos a elecciones, declaró Nicolás Maduro el día martes en un encuentro con representantes de distintos sectores, el cual fue transmitido por un medio de comunicación. Durante el segundo semestre del año próximo, en Venezuela se celebrarán los comicios para elegir al ciudadano que ocupará el cargo del presidente para el periodo del 2025-2031 y en el año 2025 hay elecciones de la Asamblea Nacional, de alcalde, de gobernadores, adelantó Nicolás Maduro, quien aseguró que los derechos del electorado serán respetados. Cada quien saldrá con su candidato a votar. Felicidades para todos, garantías totales para todos. En octubre pasado, representantes del gobierno de Maduro y de la oposición se reunieron en Bridgetown, Barbados, en donde firmaron el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos y el acuerdo parcial para la protección de los intereses vitales para la nación. Dichos documentos establecen que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes en los procedimientos establecidos en la ley venezolana. Asimismo, desde entonces Estados Unidos suspendió varias sanciones impuestas a Venezuela, como las del petróleo y el gas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos dijo que si no se cumple lo pactado, se libera a los presos políticos estadounidenses y se restauran los derechos electorales. A la líder opositora María Corina Machado podría reconsiderar su decisión, mis amigos. Así como lo están escuchando, crece la tensión entre el gobierno estadounidense y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, señores. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Seguimos con más información.
Ok, mis amigos, y continuando con noticias de última hora, el régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes. En la segunda y última audiencia de apelaciones, la Fiscalía de la CPI ratificó que hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Corte Penal Internacional, CPI, celebró este miércoles en su sede en La Haya, en la segunda y última audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En esa jornada, el régimen chavista presentó de nuevo sus argumentos contra la decisión del tribunal de reanudar la investigación en el país caribeño. El martes la Fiscalía de la CPI ya los había rechazado y hoy hizo lo mismo. El régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes. Evidentemente, en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel, dijo en representación del chavismo el abogado británico Ben Emerson. En tanto, el letrado Aitor Martín Jiménez detalló que los datos actualizados en la relación a 124 incidentes son 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos, y hay 3 en fase intermedia, es decir, con una acusación formal, 3 en fase de juicio y 5 condenas, que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados, es decir, que solo 5 de los 124 incidentes que se presentaron ante la CPI recibieron condena, apenas el 4% del total de la muestra. Emerson también defendió que no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales, porque eso no es lo que se plantea. Sin embargo, la Fiscalía retrucó que deben prestar atención a los mismos, porque si no lo hacen no podrán pronunciarse respecto al alcance del daño. La sala fue razonable e hizo lo correcto, continuó la Fiscalía de la CPI, al tiempo que ratificó que hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en la nación caribeña. Pese a esto, Venezuela también insistió en que no hubo crímenes contra la población civil y apuntó en que pudo haber habido abusos, pero estos fueron casos aislados e individuales y que se investigarán oportunamente, habrían acotado. Por su parte, el abogado del Estado venezolano reconoció que ninguno de esos casos se ha cerrado completamente, ninguna de esas investigaciones ha acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua. Al respecto, la Fiscalía de la CPI informó que de los 62 casos que observaron, en 47 de ellos no identificaron a los perpetradores, es decir, 3/4 partes, también 57 casos estaban en la fase preparatoria, es decir, la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal, y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada. Paulina Macida, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, indicó que para las víctimas solo un enfoque global permitirá develar la verdad. Los autores inmediatos reconocerán el contexto de la violencia en la que se produjeron estos crímenes y la naturaleza sistemática de los patrones. Luego rechazó que el chavismo pretenda procesar los crímenes de violación y agresión sexual como delitos de tratos crueles o tortura. Estamos en desacuerdo y se lo queremos remitir a nuestra colega de Venezuela. La violación y otros tipos de la violación sexual y otros tipos de violación sexual cuentan como elementos únicos constituyentes que son distintos de los de la tortura y trato cruel. Esos crímenes salvaguardan intereses distintos y también abarcan otras cosas para las víctimas, habían resaltado. Sí, mis amigos, así como lo están escuchando, sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Presten mucha atención a todo esto porque el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, había denunciado una sublevación de militares de Estados Unidos en la frontera. Aumentan las tensiones luego de que Nicolás Maduro fuera acusado finalmente por la justicia británica. El fiscal encargado de este organismo había declarado al régimen como una amenaza gubernamental. Es uno de los gobiernos que financia su política mediante las organizaciones criminales y delincuenciales del narcotráfico. Precisamente Nicolás Maduro en esos momentos trata de robarse las últimas reservas monetarias de Venezuela, y ahora Nicolás Maduro no le basta con la exportación de narcóticos, sino que ahora necesita más dinero para financiar así su gobierno dictatorial. Maduro reprime a la oposición venezolana y ahora el dictador pretende sacarlas con la excusa de que se van a realizar elecciones democráticas presidenciales, pero todo esto, según fuentes privadas del servicio secreto, han sido encargadas de investigar las acciones del régimen chavista, asegurando que Diosdado Cabello, el segundo al mando en Venezuela, junto a Nicolás Maduro, están idealizando un plan para volver a robarse las elecciones y que Nicolás Maduro siga siendo el presidente electo de Venezuela, algo que no se le va a ser permitido, ya que los Estados Unidos ha comenzado una investigación de máxima presión en contra de Nicolás Maduro. Así lo han considerado. No van a permitir que el régimen chavista continúe ejerciendo el poder en Venezuela, señores. Así como lo están escuchando, lo han dejado claro. Vamos con más noticias internacionales porque, por otra parte, la amenaza de Nicolás Maduro a Estados Unidos, que mandó desde China. Duras palabras del mandatario al gobierno de Joe Biden. Cada vez crece la tensión, ya que la relación entre estos dos países ha deteriorado con el paso del tiempo.
Aprovechando la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a China, envió un contundente mensaje al gobierno de su homólogo estadounidense Joe Biden. En una entrevista a un medio de comunicación, Maduro explicó que una de las líneas de trabajo del viaje era el ingreso de Venezuela en los BRICS, con el apoyo de China, con el apoyo de todos los países. Sin embargo, sus palabras contra Estados Unidos fueron las que se llevaron el protagonismo. Subrayó el papel del BRICS para así amenazar a Estados Unidos y que se acabe el dominio del dólar estadounidense con la economía mundial, algo defendido también por otros países latinoamericanos como Brasil y Argentina. El mundo del futuro será un mundo de una canasta de monedas, no será el mundo de una sola moneda. Los BRICS aceleran la desdolarización del mundo, el surgimiento de un nuevo sistema financiero internacional, de un nuevo orden económico justo. Habría dejado claro el mandatario venezolano. Señores, estas son las noticias del momento. Continuamos con más de esta información importante, porque en su entrevista también abogó por reforzar la relación entre China y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y porque sigue incrementándose la inversión de China en esa región. BRICS es el acrónimo que representa a un grupo de 5 países en vía de desarrollo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se fundó en el año 2006 como un foro de cooperación económica y política, y a lo largo de los años ha crecido en influencia global y ha trabajado en una variedad de asuntos internacionales, desde asuntos económicos hasta cuestiones geopolíticas. En la cumbre del pasado mes de agosto se hizo la admisión de 6 nuevos miembros: Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Esta alianza también ha logrado establecer una serie de instituciones conjuntas, como el nuevo Banco de Desarrollo New Development Bank, NDB, con sede en Shanghái, que tiene como objetivo financiar proyectos de infraestructuras y desarrollo en los países miembros y otras naciones en desarrollo. Debido a esto, el dirigente latinoamericano confió en que China ayude a lograr lo que ha sido la solicitud de Venezuela para, como país con la máxima reserva de petróleo en el mundo,